¿Qué tal? Buenos días, hermano. Muchísimas gracias por estar aquí en esta hermosa, bendecida mañana del día lunes. Espero que hayas tenido un excelente fin de semana, que hayas podido disfrutar con tu familia, que hayas ido a la iglesia, podido adorar a Dios. Es una bendición siempre iniciar el día con el pie derecho y poniendo a Dios siempre en todo lo que hacemos. Amén. Así es que quiero pedirte de favor que si puedes compartir este video en los diferentes grupos, etiqueta a alguna persona para que podamos alcanzar a las más almas posibles. Amén. Y quiero entrar en materia. Estamos en Marcos capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice la palabra de Dios así. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Jesús, donde quiera que iba, estaba predicando el evangelio. Él estaba aprovechando el tiempo, sabía que solamente 3 años y medio iba a compartir. Eligió a un grupo de líderes, de apóstoles, de discípulos, y trató de enseñarles lo máximo posible, y no solamente con palabras, sino también iba respaldado de hechos. Y donde quiera que Jesús andaba, la gente empezó a conocerle, se empezó a correr la voz en todos los lugares, en las aldeas, en los pueblos, que Jesús era el Mesías, y la gente venía, oraba por ellos, compartía la palabra, hacía milagros, hacía prodigios, hacía liberaciones, y hubo un mover sobrenatural en aquel entonces. Pero fíjate que dice que entró a esta aldea que se llamaba Capernaum, ¿ok? Quizás la hemos escuchado anteriormente, pero la palabra Capernaum viene del griego, que es una palabra compuesta, que es Cafer y Naum. De hecho, existe un nombre de Naum. Tengo un amigo que así se llama, que Dios lo bendiga. Entonces, Jafer es un pueblo o es una aldea, y Naum es consuelo o descanso. ¿Okay? Entonces era una aldea de Naum, que significa aldea de consuelo o aldea de descanso. ¿Okay? Entonces Jesús andaba en diferentes pueblos, y esta aldea era una aldea que estaba pegada al mar de Galilea. Es donde encontró a Andrés, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y era una aldea, según los historiadores, que era como de unos 1,500 habitantes, que era, para ese entonces era una aldea grande, porque regularmente las aldeas eran más pequeñas, y ya de 1,500 habitantes se cree que era para ese entonces una aldea relativamente grande, ¿ok? Donde había muchos pescadores, porque estaba pegado también ahí al mar de Galilea, y también muchas personas venían a comerciar, venían a comprar pescados, y vendían las personas que cultivaban, vendían y hortalizas y cosas, compraban el pescado y compraban las hortalizas, que era un lugar para poder comprar y las cosas necesarias para el día a día. ¿Ven? Así es que era una ciudad grande, una ciudad importante, y de hecho Jesús hizo su lugar de reunión ahí en Capernaum. También se cree que vivía ahí Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, que eran los que venían a ese lugar. ¿Ok? Entonces, sabemos que Jesús estableció su lugar porque venía y se estaba relativamente cerca de Jerusalén, y aparte algunos de los discípulos vivían en ese lugar. Ahí es donde Jesús sanó a la suegra de Pedro, y empezó a hacer muchos milagros en ese establecimiento, en esa aldea. Y dice que llegó a la sinagoga. Entonces,
Este pueblo era una ciudad o un pueblito importante, quizás no tan grande como para que fuera una ciudad, pero era un lugar marítimo, había un lugar portuario donde venían barcos grandes, donde llegaban para establecer su lugar. Había un regimiento también muy grande porque estaba pegado a la ciudad donde vivía Herodes. Y los soldados llegaban y desembarcaban en ese lugar. Entonces había mucho movimiento y también había una sinagoga. Una sinagoga era un lugar como una iglesia como la conocemos hoy en día. Debemos de saber que estaba el templo de Jerusalén, que era el lugar más importante de Israel, pero mucha gente no podía estar moviéndose hasta Jerusalén. Entonces, donde había 2 o 3 familias judías, ellos mismos se juntaban, hacían una cooperación y levantaban una sinagoga. ¿Para qué eran las sinagogas? Las sinagogas eran un lugar de reunión, juntaban se predicaba la palabra de Dios. Debemos de saber que en aquel entonces no existía el Nuevo Testamento, solamente existía el Antiguo Testamento, que estaba desde Génesis hasta Malaquías, ¿ok? Y estaban la ley, los profetas, los escritos, los salmos, los proverbios. Entonces, en estas sinagogas, ¿okay? Estaban los líderes religiosos, estaban los fariseos, los maestros de la ley. Entonces, todos los sábados se juntaban, la gente dejaba de hacer sus actividades y venían y se juntaban en ese lugar y alguien se levantaba y predicaba la palabra, ¿ok? Como muy parecido a lo que sucede hoy en día en las iglesias locales, ¿ok? Sin embargo, nosotros ahora nos juntamos no el día sábado, sino el domingo, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Entonces, la sinagoga era un lugar importantísimo. Inclusive, las personas que tenían a sus hijos y no lo podían llevar al templo de Jerusalén, cuando digamos que yo tuviera a mis hijos, ya cuando tenían unos 4 o 5 años, la Biblia dice que cuando eran destetados, o sea, ya podían caminar, ya podían hacer sus necesidades, ya no tenían que depender tanto de la mamá, sino que podían hacer su vida independiente, los llevaban a la escuela o los llevaban a la sinagoga. Entonces, las sinagogas también servían como una escuela. Yo, si tuviera mis hijos, los hubiera llevado a ese lugar y ahí los recibían y les enseñaban la palabra de Dios, que era el Antiguo Testamento. Y ahí les enseñaban a leer, les enseñaban a escribir, les enseñaban también toda la ley y estaban estudiando hasta que se las memorizaban. Y cuando pasaban de una cierta edad a otra, de los 12 a los 3 años, les tenían que hacer un examen y tenían que memorizar toda la Torá y era toda una tradición, ¿ok? Donde hoy en día en muchos lugares lo siguen haciendo allá en Jerusalén, donde existen todavía las sinagogas. Entonces, bien importante, Jesús llega a este lugar, a Capernaum, estaba la sinagoga y dice que todos los sábados se reunía. Entonces, eso habla de que Jesús radicaba o pasaba mucho tiempo en ese lugar. ¿Ok? Era su lugar donde comenzó a residir y varios de los discípulos comenzaron a crecer y a madurar y se juntaban ahí con él. Entonces los sábados iba y entraba a ese lugar y en algunas ocasiones le prestaban o le daban la oportunidad de que él compartiera la palabra. ¿Ok? Entonces iban el día de reposo. ¿Ok? Y quiero hablar un poquito también del día de reposo. Era el 7º día. Como hoy en día regularmente la gente piensa que el día lunes es el primer día de la semana. No es así. El domingo es el primer día de la semana, ¿ok? Y el lunes es cuando nosotros iniciamos nuestras labores de la escuela, del trabajo, de nuestras responsabilidades y regularmente el domingo lo utilizamos para descansar. Eso es a nivel, al menos aquí en México, ¿no? La gran mayoría de las personas descansan el domingo. Pero en aquel entonces, el día sábado era cuando se descansaba y los horarios
son muy diferentes a los horarios que nosotros hoy en día tenemos. Hoy en día vivimos en el calendario gregoriano que habla de 12 horas, o sea, el día inicia a las 12 con 1 minuto y hasta otro día a las 12 de la noche. Pero en aquel entonces era diferente. El día iniciaba a las 6 de la noche y terminaba hasta otro día a las 6. Entonces era muy diferente a como lo tenemos hoy en día. Entonces prácticamente el día de reposo iniciaba a las 6 de la tarde de el viernes, como si fuera nuestro horario, el calendario que nosotros utilizamos. ¿Okay? Y ese día nadie hacía nada. Okay, de hecho, preparaban la comida de un día antes para dejarla lista y solamente comer el día sábado porque no se les permitía. Y esto del día de reposo habla de una ordenanza de parte de Dios. Y quiero dar lectura desde dónde inició esto, porque esto es importante saber, porque es más, inclusive hoy en día existen algunas iglesias que son sabatistas. ¿Ok? Y vamos a verlo el día de mañana con el favor de Dios. Pero el día sábado, ¿desde dónde se ordenó que se descansara? Y vamos a verlo desde Génesis capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra de Dios así. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que había hecho y reposó el día séptimo de toda la obra que Dios hizo. Fíjate, si vemos desde Génesis 1:1, habla cómo Dios comenzó a crear. Y empezó a crear todas las cosas, visibles e invisibles. ¿Okay? Creó la tierra, el universo, creó el sol, la luna, las estrellas, creó también al ser humano, ¿okay? Los ángeles, todas las cosas creadas. No existía nada, ni la luz ni las tinieblas. Todo Dios comenzó a crear. Y después de que creó todo, que lo creó en 6 días, y el séptimo día descansó Dios. O sea, comenzó el día domingo a hacer las cosas, martes, miércoles, jueves, viernes, y el sábado descanso. ¿Ok? Y no habla de un descanso como que si Dios se hubiera fatigado, se hubiera cansado. No, simple y sencillamente estaba reposando y estaba mirando, admirando las cosas que él había hecho. ¿Ok? Entonces, y dice que miró que todo lo que había creado y era bueno en gran manera. Como prácticamente, imagínate que Dios creó todas las cosas, ¿okay? El cielo, la tierra, los animales, las plantas, el oxígeno, el agua, el sol, la luna, todas las cosas. Y como después de que creó todo, como que Dios se sentó y como que comenzó a admirar su creación. Y ya estaba creado también el ser humano, el hombre, y como que miró y contempló y pudo reposar y admirar las maravillas. Amén. Así como diciendo, hice buen trabajo, todo lo hice bien. Quizás miraba a los animales, quizás miraba las plantas y lo que producían, y miró la luna y el sol, y como que cada momento se puso a admirar y a contemplar. ¿Okay? Pero también era una enseñanza para nosotros, porque Dios tenía un plan maravilloso para el ser humano. De hecho, el ser humano es como la cúspide de su creación, es como la cerecita que le llamamos arriba del pastel, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y todas las cosas que creó Dios, el cielo, la tierra, los animales y todo, puso al ser humano por encima de todo. ¿Ok? Y dice que cuando puso a Adán y Eva, dice que los puso y dice, te enseñorearás de toda la creación, de los animales, de las plantas, de las cosas que están arriba en la tierra, que están debajo de la tierra, las cosas que están sobre las aguas, debajo de las aguas, y vas a tener o ejercer poder y autoridad sobre ellas. Prácticamente nos puso como supremos sobre todo este planeta. Amén. Porque Dios, no sabe, tenía un plan maravilloso y sabía que íbamos a tener una responsabilidad aquí.
¿ok? El trabajar, el ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. O sea, íbamos a tener una responsabilidad, pero no quería que estuviéramos trabajando toda la vida, sino que pudiéramos disfrutar de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y esto sucede muy seguido, donde la gente con el deseo de obtener más y como que crea una ambición, una codicia y una avaricia, y donde pasan o viven trabajando. Y no debe de ser así. O sea, sí es responsabilidad de nosotros el trabajar, porque la Biblia dice que el que no trabaje, que tampoco coma. O sea, es nuestra responsabilidad trabajar, pero para mantener nuestra mente ocupada, para poder producir algo y poder llevar a la casa y sentirte bien, decir, ¿sabes qué? Me esforcé, hice esto y te levantas y como que tienes propósito en la vida, no nada más estar ahí de holgazanes sin hacer nada, sin metas, sin objetivos, sin propósito en la vida, sino más estar ahí como personas de ociosos o de parásitos, ¿no? O sea, Dios nos dio propósito. Amén. Entonces, pero no debemos de vivir para trabajar. Hay gente que se hace workaholic o dependientes del trabajo por querer agarrar más y avaricia, y decir trabajo más y voy a obtener más y más y no debe de ser. Es parte de nuestra responsabilidad. Es una ordenanza de parte de Dios. Y Dios mismo descansó, reposó y admiró sus maravillas, nosotros también. Es parte de nuestra responsabilidad. O sea, sabemos que cada una de las cosas que tenemos es porque Dios nos las ha dado. Nada recibe el hombre si no le fuese dado del cielo. Entonces, todo es porque Dios, por su gracia, por su misericordia. Si yo tengo trabajo es una bendición de Dios, pero también Dios me ha dado muchas cosas. O sea, tengo que disfrutar. O sea, si trabajo y puedo llegar a la casa y comer o disfrutar algo rico, pues es parte de mi responsabilidad. O sea, si puedo, no sé, sustentar mi casa y poder tener un techo y poder pasar tiempo con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, es parte de mi responsabilidad. No que pasemos toda la vida trabajando y se nos olvida de lo más importante, que es el amor, que es la unidad, que es la convivencia, el ser feliz, el platicar, el demostrar amor, los lazos maravillosos. Amén. Me ha tocado hablar con algunas personas que ya tienen algún tiempo y les digo, si pudieras volver a empezar, ¿qué cambiarías? Y muchos dicen, disfrutaría más mi familia. Abrazara más a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, pudiera pasar más tiempo con ellos y no tanto tiempo trabajando. ¿Okay? Personas que ya quizás tienen un tiempo más avanzado, quizás que ya van a partir, dicen, no disfruté esto. Y sabemos que nada nos llevamos. Sí, es nuestra responsabilidad, no vamos a estar de holgazanes y de parásitos, tenemos que trabajar, pero el trabajo es solamente una responsabilidad para poder disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado. Amén. Así es que es ordenanza de parte de Dios, porque Dios conocía al hombre y sabía que en un momento dado íbamos a meternos tanto en eso y Dios dice, hey, no quiero que trabajen tanto. No quiero que pasen buscando solamente cosas materiales. Sí, es una responsabilidad, pero también yo quiero que disfruten sus bendiciones. Amén. Vamos a continuar con este tema, primeramente Dios, el día de mañana. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por tus bellos comentarios. Espero que tengas un excelente y bendecido día.